Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 12 del mes de abril del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, inicia en el libro de Crónicas la historia de los reyes, el inicio del rey Saúl, el cual fue muerto por medio de los filisteos en una batalla. En 2 ocasiones había fallado con las cosas que Dios había pedido. Una de las principales fue consultar con una adivina, y la otra pues el haber hecho un sacrificio cuando a él no le correspondía hacerlo. Son las razones por las cuales Dios desecha a Saúl del reino y se lo da posteriormente a David, y él comienza a reinar posteriormente después de la muerte de Saúl. David es ungido como rey a temprana edad, pero no ejerce el reinado sino hasta la muerte de Saúl. Hermanos, hacer las cosas bien para Dios trae bendición. Hay reglas, hay leyes, hay normas establecidas para poder mantener siempre una buena comunión con Dios, para no desviarnos, para no apartarnos. Y lo mejor que podemos ver es que tenemos la palabra de Dios escrita, y en la cual tenemos o vemos todas las historias de cada uno de los principales autores en el pueblo de Israel desde su nacimiento. Vemos como aquellos que fallaron y les fue mal. Vemos como los que hicieron bien las cosas para con Dios les fue bien. Vemos cómo se obtienen las bendiciones, vemos cómo se obtienen las maldiciones. Entonces, teniendo todo eso frente a nosotros, que podemos leerlo, podemos verlo, podemos nosotros tomar una determinación en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra iglesia, nuestras congregaciones, de hacer las cosas correctas delante de Dios. Cuando las cosas se hacen bien delante de Dios, Dios se encarga de bendecir, Dios se encarga de prosperar, Dios se encarga de sanar. Pero si mantenemos nosotros una actitud de rebeldía, como hemos visto con muchos reyes que fueron rebeldes haciendo lo malo delante de Dios,
entonces vamos a tener maldición. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de ver las cosas y podemos entonces tomar una decisión, la decisión correcta es servirle a Dios. La decisión correcta es obedecer su palabra. La bendición viene a través de poder obedecer, a través de poder hacer las cosas como Él quiere. No nos manda a hacer más sacrificios, ya hizo uno de una vez y para siempre, por la cual nos dio salvación, pero sí es necesario generar cambios en nuestro ser. Es necesario generar cambios en nuestras actitudes. El generar cambios, es necesario generar cambios en nuestro servicio, aquellos que servimos dentro de las iglesias. Es necesario que veamos, que nos analicemos si lo que estamos haciendo está bien para con Dios o estamos fallando. No se trata de buscar nuestra conveniencia, no se trata de buscar lo que a mí me gusta, se trata de buscar obedecer a Dios. Si Saúl hubiera obedecido a Dios, si Saúl no hubiera hecho esos sacrificios que no le correspondían hacer, si Saúl no hubiera consultado a la adivina, Dios le hubiera afirmado su reino para siempre. Él hubiera sido esa parte en lugar de David, hubiera sido la familia, los hijos de Saúl los que hubieran tenido la principal línea de reinado sobre Israel. Pero a raíz de la desobediencia es dada a David. ¿Qué cosas puede estarnos quitando Dios? Puede estarnos privando nuestro Dios por no hacer las cosas correctas. ¿Qué está apartando de nosotros para que no lo recibamos por ser desobedientes? ¿O qué nos espera más adelante? Las bendiciones por ser obedientes. La decisión es nuestra. La decisión no la toma nadie más por nosotros. Somos nosotros los que debemos de elegir el querer obedecer y hacer las cosas como a Dios le agrada. Obedezcamos a Dios. Dios trae bendición al obediente. Seamos esa iglesia, seamos esa familia, seamos esos servidores, seamos esas congregaciones obedientes a la palabra de Dios para ver bendiciones en nuestra vida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.